Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Zona Deporte. Ya saben, no hay fútbol, pero hay mucha actualidad, tanto del Sevilla como del Betis. Vamos a comenzar por el bloque del Sevilla Fútbol Club, porque tenemos que hablar de esa renovación de Gudel, del palito que le ha dado Pepe Castro a Monchi. También tenemos que hablar de la Junta Extraordinaria de Accionistas convocada para el 27 de julio, de la fiesta que se va a vivir en la Plaza de España, en esos Fieles de Nervión. Son muchas cosas las que tenemos que hablar del Sevilla, porque también está lo de Ocampo y el Fulham, en Nesiri, que parece que el Newcastle se está interesando por el futbolista, por el delantero, y en el Betis obviamente hablar de Rodri, de Miranda, del europeo que están realizando, también de las obras del estadio y de lo que va a repercutir en ingresos para las arcas del conjunto verde y blanco. Saludamos ya a la mesa y vamos a comenzar porque hoy me acompañan los borreros en el día de hoy. Fíjate, se me acaba de ocurrir, qué original, ¿eh? Sí. Jesús Borrero, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas. ¿Cómo estamos? Sí, muy bien, muy bien. Ya de vacaciones, pero como es un placer siempre ¿Ya de venir. Vacaciones? No sabía que estaba usted de vacaciones. Hoy además estrenamos a la par también los borreros las vacaciones, entonces, pero bueno, un placer siempre pues venir aquí. Y nada, recordando el gran fin de semana que afortunadamente me ha tocado vivir. ¿Sí? ¿Ha estado bien? Sí, bueno, hacía falta una desconexión, ¿no? Sí, y hemos por Tarifa ha estado usted, ¿no? Sí, hemos tenido que ir por Tarifa a pasar un rato y bueno, a darle una sorpresa a un amigo, así que muy bien, genial. Con Antonio Adán, ¿no? Con el portero del Real Betis. Sí, es portero del Real Betis. Sí, lo ha hecho el público. Estábamos allí, no teníamos ningún tipo de relación con él, pero se quiso unir y bueno, por supuesto, bienvenido, ¿no? Un tipo como Antonio. Yo con el calor me he tenido que quedar en casa, fíjate, el aire acondicionado, la voz que me ha dejado. Se le nota a usted, que Chema Borrero se ha quedado en casa. Oye, de verdad que no sabía que estabais ya de vacaciones. Sí, algunos mejor que otros, ya, pero sí. Hombre, yo de vacaciones no. De vacaciones, no. Usted ha estado un fin de semana tranquilo, ¿no? Un fin de semana en casa, tranquilo. Fíjate el aire. En casa. Bueno, vamos a comenzar al lío, que es lo que importa, vamos a ver, ¿no? Que no le importa absolutamente a nadie. La vida privada de cada todo el mundo lo sabe, ¿no? O sea que, bueno, también que tenga redes sociales. Sí, estará al tanto. Comenzamos con la actualidad del Sevilla Fútbol Club, con esa renovación de Gudel, pero sobre todo con algo que todavía sigue coleando, que es la salida de Monchi, del Sevilla, y con ese recadito que le ha dejado también José Castro, el presidente del Sevilla, a un Monchi que no ha terminado todavía de gustar mucho la salida, ¿no?, que ha tenido el director deportivo del Sevilla. Es director deportivo del Sevilla. Bueno, evidentemente la salida de Monchi ha sido un asunto que, bueno, la cuestión era que terminase de la manera menos traumática y menos dolorosa posible, porque evidentemente no era la mejor salida, ¿no? No iba a ser ya, ¿no?, la mejor salida para Monchi después de todo lo acontecido, el momento después de ganar la séptima Europa League, el ambiente de euforia que había en la afición por cómo había terminado una temporada que pintaba a desastrosa y que finalmente terminó en un absoluto éxito, ¿no? Y claro, la comunicación y bueno, las informaciones sobre esas diferencias entre Monchi y la directiva del Sevilla que iban a desembocar, que todo el mundo sabía ya que iba a desembocar en la salida del director deportivo, pues obviamente supuso un varapalo importante, ¿no?, para la afición del Sevilla. Y creo que en toda esta situación, al final, la despedida de Monchi fue la que tenía que ser, porque tampoco había... Evidentemente Monchi no podía aparecer en un acto de despedida en el antepalco del Ramón Sánchez Pizjuán, contando absolutamente todo, ¿no?, lo que había pasado, ¿no?, y diciendo todo con detalle, ¿no?, contando con detalle las diferencias, las discrepancias y las subidas de tono que ha habido entre la directiva y él, ¿no?, porque no era el lugar ni el lugar más adecuado para ello, ¿no? Y evidentemente el Sevilla tampoco podía permitirse el que Monchi se despidiese dando una rueda de prensa en un hotel. No. No sería elegante. La persona más influyente, ¿no?, y más exitosa, ¿no?, de la historia del Sevilla, porque lo dijo Castro, ¿no?, el denominador común de todos los títulos del Sevilla. Entonces, además, con el añadido de que ya había pasado un tiempo desde que se anuncia oficialmente la salida de Monchi hasta que se da esa rueda de prensa, ¿no? Seguramente para calmar las aguas, ya para dejar correr un poquito el tiempo y que todo fuese de una manera más reposada y tranquila, ¿no? Bueno,
creo que Monchi, a pesar de todo, creo que lo que Monchi dijo en esa rueda de prensa esclarece bastante la situación para el aficionado, aunque no entrase en detalles, todo el mundo sabe qué es lo que ha pasado. Bueno, que es una discrepancia evidente. Sí que es verdad que por lo menos, cuanto menos, los periodistas no quedamos en mal lugar después de ver el cruce de declaraciones. Lo hemos dicho por activa y por pasiva, lo que ha habido, incluso nosotros en este programa lo hemos recalcado muchas veces, las peleas internas, y al menos ahí no quedamos mal, ¿no? Y luego, por terminar, o no nos hacen quedar mal. Por terminar rápido este primer análisis, evidentemente las dos partes dejan clara su posición, ¿no? Lo dijo Monchi en la rueda de prensa. Yo vine con el ejemplo con la metáfora de la botellita. Yo vine dan mucho juego. Yo vine con plenos poderes. Ahora llego hasta aquí, me voy. Y la versión del Sevilla, que es que evidentemente había una situación que deportivamente, de planificación y de todo lo que tiene que ver con lo deportivo, que no estaba funcionando en la temporada, con lo cual justifica por eso la intervención de la directiva en este caso. Es que diciendo y sumándome al argumento que estáis diciendo, sobre todo acaba de decir Chema, hay una cosa muy importante, ¿no? Es que no podía no fortalecer el argumento de la prensa, o que ya se había dado públicamente, ni Monchi ni el presidente del Sevilla, porque si no, ¿qué argumento usan para que Monchi abandone el Sevilla? ¿Queda bien Monchi delante de la afición diciendo que se quiere ir porque quiere nuevos proyectos? Ya lo hizo con la Roma y acabó volviendo. ¿Quiere Monchi irse por qué? No hay una excusa que no ayude tanto a uno como a otro a salir dentro de lo mal que es, o traumática que es una salida tipo Monchi de alguna entidad, y sobre todo del Sevilla Fútbol Club, que no sea una pelea entre los que mandan. ¿Por qué? Porque se puede argumentar, oye, yo vine para esto y no me dejan. Pero es que también lo podrían argumentar los directivos diciendo, oye, que si te equivocas, yo no te puedo dejar las llaves del club. Entonces, evidentemente, yo creo que, fíjate, siendo el motivo que es una pelea entre ambos, es la manera menos controvertida de salir del Sevilla, porque si no, creo, ¿cómo va a decir la directiva que prescinde de Monchi? Si es el denominador común, la persona, el elemento más importante de la historia deportiva del Sevilla, Monchi. ¿Cómo va? Porque sí, a decir la directiva, únicamente porque Monchi quiere irse. ¿Y cómo dice Monchi que se va sin quedar mal? Porque me he peleado con la directiva. Entonces yo creo que es que, además, la realidad que llevamos a cabo en el periodismo es lo más normal, ¿no? Porque al final queda mal, si no queda mal y retratado el propio protagonista, ¿no? Por Benzema, ¿no? No todo lo que sale en internet es verdad. 2 días antes de irse a Arabia, ¿no? De firmar en Arabia, cuando le dieron el trofeo en Marca, si no recuerdo mal, con los compañeros de Marca. Entonces, evidentemente, es una situación que tenía Monchi que reconocer, porque además es que la verdad solo tiene un camino. Y un asunto que sí me queda a mí en estos días acerca de la salida de Monchi es un poquito más generalizado sobre la 7ª Europa League del Sevilla, y agarrando una frase que ha dicho Chema con toda la razón, bueno, la razón y la objetividad, ¿no? Evidente. Que es que una temporada que pintaba horrorosa ha acabado siendo un éxito. Y fíjate que yo creo que todas las Europa League que ha ganado el Sevilla las ha ganado yendo sobre música en la Liga. Es decir, el colofón a una gran temporada. Y yo creo que después de todo lo que ha sufrido la afición del Sevilla, esta debería ser la Europa League que más se debería disfrutar por todo lo que ha pasado. Sí. Y tengo la sensación absolutamente contraria, que es la que está más embarrada en cuanto a celebración de toda la historia del Sevilla. Ni la del COVID, ¿eh? Ni la del COVID. Ni la del COVID, dentro de las limitaciones, fue mucho más, digamos, aunque fuera en casa, aunque fuera de otra manera, pero fue mucho más presumida por parte de la afición del Sevilla. Estamos hablando a nivel de sentimiento. Efectivamente, no, a nivel de sentimiento. Y esta da la sensación como que ha llegado o ha ocurrido 2 o 3 cosas en el Sevilla que han embarrado la celebración. De hecho, muchos... Ya también hay que hablar de eso, ¿no? Muchos referentes en redes sociales, porque ya no solo es el periodismo, sino también se dan muchas noticias, tiktokeros, youtubers, etcétera. Hay muchas cuentas del Sevilla con muchísimos seguidores que no paraban de decir, pues pase lo que pase, yo no quiero moverme de aquí, que parece que me mueven de aquí, que es una celebración de cuando el Sevilla levantó su 7ª Europa League. Sigo en este momento, ¿no? Sigo en este momento, efectivamente. A pesar de todo, sigo en este momento, porque era como reforzar
la idea de que hemos ganado un título. De que ha ganado algo, y el Sevilla parece que la temporada pasó sin haber ganado la Liga Europa. Bueno, a ver, tiene su lógica, ¿no? Porque la figura, evidentemente, es muy poderosa, la de Monchi. Es la que es, entonces es normal. Yo, de todas formas, sí creo que ha sido, a pesar de la situación esta y de lo que ha sucedido con Monchi, sí creo que ha sido muy celebrada, porque, y coincido con Jesús en que ha sido la más... no sé si decir la más importante, porque la más importante es la primera, que rompe con tantísimos, 60 y tantos años de sequía. En la situación en la que estaba el Sevilla. Pero, y también por el recorrido, por la situación en la que estaba, por el ambiente que se genera ante el Manchester, ante la Juve, superar a esos rivales. Pero, también, que había otras Europa League en las que el Sevilla hay que mirarlo con la perspectiva adecuada. Y te digo una cosa, hablábamos aquí de la inesperada. Yo ya le cambio el apodo a la Copa. Es la salvadora. La salvadora en mucho sentido porque no solamente salva una temporada, sino que salva la siguiente. Claro, es que esa es la importante. Transforma un suspenso en un sobresaliente. Es que no hay término medio. No hay término medio. Absolutamente. Pero porque aunque el Sevilla, vamos a olvidarnos de notas. Simplemente económicamente salva la temporada. Pero económicamente es un sobresaliente. Pero económicamente y deportivamente. Es que el Sevilla, aunque hubiese conseguido el objetivo de la permanencia con Mendilibar, que estaba en riesgo cuando llega Mendilibar, la temporada del Sevilla hubiese sido un suspenso, porque obviamente el objetivo era estar en Champions y el mal menor era estar en Europa. Pero para la Sevilla todo lo que no fuera eso era un suspenso. Ya es que descender era en fin, incalificable, ¿no? La catástrofe de la historia contemporánea deportiva del Sevilla. Pero el Sevilla pasa de un suspenso a un sobresaliente, porque al final título, clasificación Champions, lo que tú has dicho, ¿no? La importancia a nivel económica, porque la situación económicamente es la que es. Y ojo, la planificación deja ahora la mala planificación de la pasada temporada deja ahora una rémora importante para la planificación de esta temporada, porque el Sevilla, ahora lo hablaremos seguramente, pero el Sevilla tiene que colocar a muchos jugadores que vuelven. Y hablamos de jugadores, bueno, Idrissi, Januzaj, Ronnie López, bueno, podemos seguir, ¿no? El caso de Papu Gómez, que está en la plantilla, pero es un futbolista que le queda un año de contrato y que también tiene la edad que tiene y la ficha que tiene, en fin, que hay ahí unos condicionantes que obviamente ahí para Víctor Horta va a haber un trabajo importante. Pero yo respecto a la salida de Monchi... Eso es lo que yo quería decir ahora también. Por continuar el tema que había sacado con este primer tema de debate. Yo creo que al final han salido las dos partes de la manera que mejor podían. Porque hombre, ya la situación, es verdad que el globo sonda ya estaba lanzado, sí, y ya la yo lo que he notado, Chema, en ambos discursos, tanto en el de Pepe Castro como en el de Monchi, ser muy elegantes, porque no podría ser de otra manera. Son dos referentes para el sevillismo, uno porque es su presidente, otro porque ha sido la persona, lo hemos dicho, ¿no?, la persona más importante para toda la consecución de los títulos del Sevilla. Creo que Monchi trató su rueda de prensa y dijo las verdades que él creía que tenía que decir de una manera muy elegante, y yo creo que hoy también el presidente pues ha respondido a Monchi de una manera muy elegante. A eso iba yo con el asunto de Monchi, y hilando un poquito también con lo que decía Chema y la planificación. Es que la gente dice, bueno, es que claro, es que si le han prometido, es que si a él le han dicho, como él dijo, que podía mover la botella hasta aquí y ahora solo la puede mover hasta aquí. Sí, mire usted, pero es que usted tiene que tener en cuenta que usted tiene por delante a varias personas que tienen que asumir su responsabilidad. Y que las equivocaciones las tienen que corregir. Y que evidentemente... Que para eso están. Usted en algún momento... pero que usted en algún momento se puede volver absolutamente loco y no se le puede permitir. Pero ni a usted, ni a Pepe Castro, ni a José Castro Carmona, si fuera el caso. Sí. Para eso también hay un consejo de administración. Entonces, evidentemente, que yo te permito hacer esto, claro, siempre y cuando todo vaya bien. Pero si aquí un club con 200 millones de euros de presupuesto resulta que... ¿Cuándo fue el partido contra el Getafe de San Paoli? No recuerdo ahora. ¿Febrero puede ser? Sí, ¿Marzo ya? No lo sé. El Sevilla va peleando o estando a la limón con el penúltimo de la tabla. Aquí hay un problema, ¿no? Aquí hay un problema. Claro, eso es lo que ha querido decir. ¿Y qué ocurre? Que el problema no es solo San Paoli. El problema es que San Paoli tiene unas fichas que le ha puesto a su cargo Monchi. Y además el problema es también que es que San Paoli llega mucho más tarde, incluso de lo que el propio Consejo pretende, que a lo mejor no era el nombre de San Paoli, era X,
Pero es que no llega antes un entrenador a solventar una situación que ya se había puesto negra porque el propio Monchi se enquista en que no quiere que se vaya Lopetegui, en reforzar la imagen de Lopetegui. Entonces, mire usted se ha equivocado, que no pasa nada, que vamos a llegar a un acuerdo entre todos para esto. Pero esto de mangancha hasta cierto lugar, luego, que es lo que bien para mí hoy le ha explicado Pepe Castro con el ejemplo también de la agüita. Y luego también hay otra... A ver, yo creo que las dos partes tienen, insisto... tienen su parte de razón. Sí, yo estoy de acuerdo. Porque Monchi evidentemente firma... Cuando Monchi vuelve al Sevilla, vuelve con unas condiciones. Y si a mí me dan la llave de toda la mansión, a mí dentro de 2 años, no, de 4 años, no me vayas a quitar la llave, porque ya no voy a ceder en eso, ¿no? Porque las condiciones eran las que estaban pactadas desde un principio, ¿no? Pero yo también entiendo la otra parte. Oye... cuando llega la situación, porque en los 3 primeros años, bien, la planificación, bien, al final el Sevilla conseguía el objetivo de estar en Champions, que es lo que económicamente también le permitía al club ese margen de maniobra y cumplía con lo presupuestado y demás, pero cuando llega una temporada como esta, en la que hay un fallo evidente de planificación, con decisiones erróneas, con plantilla y tal, ¿qué es eso? Yo entiendo que de hecho, oye, que muchas veces lo que no me vale es decir, no hombre, es que no se puede intervenir en la parcela de Monchi, ¿no? Y luego quejarse de inacción a esas mismas personas, ¿no? No, o una cosa o la otra. Entonces, yo entiendo que el presidente y el vicepresidente, en este caso las dos personas que junto a Monchi forman parte de ese comité de dirección del club, que le digan, oye, porque además hay otros añadidos. Que los pitos van para ellos, no para Monchi. Claro. Totalmente. Los pitos y la bronca van para ellos. Entonces es normal que quieran intervenir y que al final también... Bueno, antes de continuar, vamos a escuchar las palabras de José Castro, del presidente del Sevilla, en 2 diferentes totales, donde ha aclarado un poco pues cómo ha sido toda la salida de Monchi y también una respuesta última. Pero primero vamos a situar por parte. Esto pensaba... y lo decía de forma tranquila José Castro en la renovación de Gudel esta mañana sobre la salida de Monchi. Lo que hubiéramos querido y deseado es que se hubiera quedado, que se ha marchado. Es él el que nos dijo que quería marcharse. Es él, 5 o 6 días después del título. Incluso yo le dije, espera una semana, recapacita y volvemos a hablar dentro de una semana. Y él lo tenía claro, que quería marcharse. Esa es una primera respuesta de José Castro sobre bueno, pues, la situación y cómo se había dado todo en esas primeras circunstancias donde Monchi decía pues, que se quería ir en un principio para reflexionar o para descansar, así se lo explicó o así lo ha dicho José Castro, pero que posteriormente pues, salió la oferta del Aston Villa y que ahí la posición del club fue fuerte para que Monchi pues, saliera por la cláusula de rescisión que tenía en su contrato. Y posteriormente sí que vino ese palito de José Castro al ya director deportivo del Sevilla. Siguiendo un símil, ¿no?, que Monchi hizo con la botella de agua, si la botella de agua se está derramando, los ejecutivos del club tienen que coger la botella para que no se derrame el agua y ponerla de pie de nuevo. A ver, yo creo que también, es que entiendo tanto la postura del presidente. A mí me parece una respuesta impecable, dando lógica a todo orden jerárquico que hay en cualquier empresa. A mí me parece una respuesta impecable. Me parece hasta impecable la primera. Dice con absoluta normalidad la realidad del asunto, ¿no? Oye, mira, que yo no quiero que te vayas. Reflexiónalo porque él es consciente de que es la persona más importante y que el Sevilla con Monchi es más. Si es que Pepe Castro... Pero hasta cierto punto, claro, es que si ya el agua se derrama, como dice evidentemente el presidente del Sevilla, porque se estaba derramando, literal... como bien ha hecho, como se le pide a todo ejecutivo de toda la empresa, reconducir la situación con Mendilibar. Actúe, porque como bien ha dicho Chema, porque lo ha dicho perfectamente, y más con este presidente, porque... Yo no entiendo al presidente más importante, para mí, después de Ramón Sánchez Pizjuán, de toda la historia del Sevilla, como es José Castro Carmona. Y digo Ramón Sánchez Pizjuán porque fue el primero que levantó al gran Sevilla. Y lo que tiene como el estadio y sus terrenos y todo. Pero, diciendo esto, la afición del Sevilla
es constantemente, a la hora de buscar un culpable, señala directamente a la directiva y a Pepe Castro. Yo no lo entiendo, yo no estoy en eso, no me parece que haya tenido tan malísima gestión. Entonces, si encima me vas a pitar a mí, cuando mi responsabilidad no es directa en ello, porque le he dado las llaves del club a él en ese aspecto deportivo, pues entonces voy a reconducir esto que apretarle para yo, que, claro, porque es que, además, si yo te doy a ti, las llaves, todavía te tengo que apretar más, ¿no? y que Monchi en el Aston Villa, pues obviamente va a tener a alguien que la apriete, y que en la Roma tenía a alguien que la apretase. Y Totti, que no pertenecía a nadie, ¿no? Estaba por allí dando opiniones. Totalmente. Claro, y además, ya no solamente eso, en el Sevilla, en el Sevilla de la primera etapa de Monchi, tenía a José María del Nido también apretándole. Pero vamos a ver, Manolo, si es que es muy sencillo. Si yo te doy a ti, además Monchi lo tiene más fácil. Tú no me das a mí las llaves del club al completo en el aspecto, en la parcela deportiva. Llega un momento en el que yo me puedo escudar de... Es que a mí no me han dejado hacer esto. Es que esto también es responsabilidad del... Y con razón puede haber pitos hacia esa parte del club. Pero si encima, que es lo que yo creo, como decía antes y bien Chema, y lo entiende Pepe Castro así, porque lo vive cada vez que las cosas van regular. Te doy a ti todo, mira, tú manejas absolutamente todo, te equivocas tú solito y encima voy a recibir yo las críticas... No, y las cosas, y yo también te digo que las cosas, como dijo Monchi también, y cojo palabras de la rueda de prensa de Monchi, como dijo Monchi, que él entendía que el club evolucionase y que tuviera otra manera de pensar, que él no la compartía y que por eso se iba. Totalmente razonable y lícito. Claro. Pero si ha habido un problema, tú tendrás que cambiar cosas, ¿no? Y el club tendrá que tomar medidas en ese sentido para que no se vuelva a producir ese problema que ha ocurrido. Y el problema que ha ocurrido esta temporada es que al principio de campaña no se ha fichado. Es una realidad que... Y habrá habido más cosas internas que no han salido a la luz o que no se puedan decir, pero es una realidad que Monchi se empecina en Lopetegui y... Eso es lo primero. Y junto a Lopetegui diseñan una planificación muy mala. Horrible. O sea, porque tampoco... Horrible, decir, Chema, hay que porque decirlo al final así, la llegada de Isco... Lo ha enmendado. La llegada de Isco y la apuesta por Januzaj también tiene su influencia Lopetegui. Y marcado. Decir, claro. Y marcado. Tiene su influencia Lopetegui, ¿no? Entonces, quiero decir, por eso meto a Lopetegui también en el saco. Pero es evidente que el proyecto desde la pasada... desde la temporada anterior, desde la segunda parte de la temporada anterior, desde enero, el proyecto daba síntomas de un agotamiento evidente, ¿no? El Sevilla pasa de pelear la Liga a sufrir su clasificación Champions, que la consigue en el Metropolitano con ese gol de En-Nesyri, ¿no? Pero con mucho sufrimiento, porque tiene una racha muy mala, porque los resultados ya no eran buenos, porque es cierto que no perdía mucho, pero empataba demasiado, tampoco ganaba tanto. Y bueno, era evidente que el Sevilla, que ese proyecto ya estaba agotado, ¿no? Y yo creo que el error de Monchi es bueno, porque tenía mucha confianza en él, y me parece lógico, porque Lopetegui es un grandísimo entrenador, o sea, que eso no está en discusión en ningún momento. Pero el proyecto ya demandaba dos vías. Una, la más fácil y rápida, acordar con Lopetegui una salida y empezar un nuevo proyecto. Y la segunda, si quería seguir con Lopetegui, era revolucionar la plantilla como se hizo el año de la llegada de Monchi. ¿Qué pasa? Que no había margen económico para esa revolución de la plantilla. Al final se tira por una calle de en medio, que es continuar con Lopetegui, pero no hacer la revolución, tirar por la calle de en medio. Y el proyecto sale como sale, ¿no? Y al final se tienen que tomar decisiones a contrarreloj. Luego es verdad que Castro y Del Nido Carrasco imponen la llegada de Sampaoli contra el criterio de Monchi. Eso tampoco sale bien al final. Al principio parecía que sí, luego al final no. Y al final Monchi pues vuelve a tomar un poco la iniciativa con la llegada de Mendilibar. Pero durante el año, ahí, en ese proceso, hay encontronazos que luego provocan que la situación ya sea irreconducible de cara a esta temporada, ¿no? Pongámonos, vamos a jugar, pero evidentemente cuenta el bagaje, y eso importa en todo en la vida. Si tú le has dado numerosos años de lealtad a una persona y de beneficios a una persona, eso influye después a la hora de que tú tomes una decisión sobre esa persona, aunque los últimos meses no hayan sido los mejores de esa persona. Por lo tanto, entiendo que no va a ser lo mismo, ¿vale? Pero intentemos hacer un ejercicio. Imaginemos que Víctor Horta ya es el primer año y hace una planificación parecida a la que hizo el año pasado Monchi, porque nos estamos acordando de eso, de nombres como Januzaj, Isco, Marcao, mantener a Lopetegui, pero es que nadie se puede olvidar de que en la rueda de prensa de presentación de Dolber, Monchi dijo
que no lo había fichado antes porque no había podido, pero que es un futbolista que siguiéndolo de no sé cuántas maneras, a través de no sé qué, que era un futbolista absolutamente deseado y era un futbolista distinto y que él apostaba por él. Dijo eso, pero es que ¿alguien entiende la decisión de Lucas Ocampos? Que a nadie se le olvide que el Sevilla echa a Lucas Ocampos en verano, ¿eh? Y que ahora lo quiere el Fulham. Lo echa y se ha convertido en un futbolista, junto con el Nesiri, capital absoluto en la consecución de la 7ª Europa League. Y el Sevilla lo echa, y lo echa con el consentimiento de Monchi. Hombre, con el beneplácito de Lopetegui. Claro. Y de Lopetegui. No, sobre todo Lopetegui. Pero Chema, ahí están es que le echa cuenta, ahí es lo que pasa las que... llaves del club, de que dice Castro, ahí están. Si bueno, no solo, perdón. Es que esa es la botella que se derrama. Esa es la botella que se derrama. Esa es la frase. Esa es la botella que se derrama. Esa es la botella que se derrama. Cosas como la de Ocampo. Pero es que lo de Ocampo fue un despropósito porque además es que el Sevilla se pliega a un cachondeo del Ajax. Totalmente. O sea, el Ajax primero quiere comprar a Lucas Ocampos y luego cuando llega allí, cuando se reúnen allí los ejecutivos y tal, dicen, ¿esto qué es? No, ahora dile que no, que lo que habíamos, donde dije Diego, ahora cesión. Y el Sevilla se pliega con tal de sacar a Lucas Ocampos. O sea, quiero decir que eso fue un desastre absoluto. Lo ha dicho perfectamente Manolo para explicar el tema y para mí darle... Esa es la botella que se derrama. Sí, y cuando llega ese momento, la botella que se derrama, y eso, que ya se ve que se está derramando, se le une a que hay malos resultados, porque si ocurre todo eso... Mira, esto yo no veo a Isco, yo no veo a Janus ahí, yo me quedaría con Ocampos. Es que veo a la plantilla un poco harta del míster. Pero el equipo, ya no te voy a decir que esté cuarto, pero está séptimo, octavo, sexto, quinto, séptimo. Pero es que el equipo estaba 19, el 18, el 15, el 14, el 19. A punto de bajar, ¿eh? No puede ser. Que era ya un fantasma del que se hablaba muchísimo. Bueno, el descenso. Y porque afortunadamente los futbolistas todavía que tiene de élite el Sevilla, en muchos aspectos, le permitió no hacer el Charlotte ante el Copenhague. Si no, se podría haber visto un numerito, porque la fase de grupos del Sevilla, siendo una fase de grupo complicada, porque el Borussia de Dortmund y el City son complicados, pero hombre, es que el Sevilla es que prácticamente no compitió. El único servicio de Isco Alarcón al Sevilla, ¿no? Efectivamente. Sí, los 2 goles contra el Copenhague que impidieron que no se cayera el equipo de competición europea y que recalase otra vez en la Europa League. Vamos a hablar también de ese rumor que sitúa a En-Nesyri en la Premier League. Era The Sun, el periódico inglés, quien vertía la información, quien aseguraba que el Newcastle estaba detrás de En-Nesyri. Creo que me hace gracia porque ha sido llegar Víctor Horta y todos los clubes ingleses quieren a futbolistas del Sevilla. Lo malo a Newcastle, a Ocampos lo quiere el Fulham. Contactos allí. Todos. Sí. ¿No? Claro. Hombre, alguno tendrá, ¿no? Digo yo, ¿no? A mí me parece, lo de Víctor Horta creo que es una decisión lógica, teniendo en cuenta, que conoce al club, que tiene agenda también internacional, que eso es importante en el caso del Sevilla, porque también es que aquí se enfoca siempre, el aficionado siempre enfoca un poco el interés en el mercado de fichajes, ¿no? En los jugadores que llegan al club. Pero es que el Sevilla tiene que sacar... Es que hay un mercado, es que el Sevilla tiene que colocar a muchos jugadores. Si tú no tienes una buena agenda internacional y no te mueves bien en esas situaciones, al Sevilla le va a costar mucho trabajo, ¿eh? Sí. Porque al final parte de la gran parte de la planificación depende de eso, de las salidas, ¿no? Y en este caso el nombre de En-Nesyri, bueno, yo creo que la gran noticia para el Sevilla es el rendimiento de En-Nesyri desde el Mundial, porque eso le ha vuelto a colocar en el escaparate y yo creo que el Sevilla tiene ahora una segunda oportunidad. Tuvo una primera oportunidad de gran venta con En-Nesyri, aquel año en el que la rompe, su primer año, en el que tiene un rendimiento extraordinario. No se quiso ir él, luego también hubo alguna oportunidad, pero el jugador tampoco le convencía. Parecía que ya su rendimiento iba en declive en el Sevilla, pero ahora después del Mundial ha vuelto a ser capital, a ser un futbolista imprescindible en el equipo. Sí. Ha metido muchos goles, era el famoso delantero de los 20 goles que pedía Sampaoli cuando estaba en el Sevilla. En-Nesyri cogió esa bandera, sí. Ha cumplido, y yo creo que para la planificación del Sevilla tiene que haber una venta importante y creo que es el momento, más oportuno, porque parece que En-Nesyri también ahora puede estar abierto a eso. Sobre todo por eso.
No, sobre todo por eso. Es que el futbolista nunca se ha querido ir. Corrígeme si me equivoco. Yo creo que el Newcastle, no sé si ha salido publicado, pero es que decía en la primera. Yo recuerdo que el Newcastle ha venido preguntando ya por el futbolista que en Inglaterra tiene que tener cartel también por sus condiciones y por sus características. Es que es perfil. Es que ahora no te. Yo recuerdo al West Ham, que la oferta que él tuvo importante de 40 millones de euros que tenía el Sevilla era el West Ham en aquel año, en invierno. Correcto. Pero a mí él creo decía que allí recordar que también, no sé si un intermediario me dijo, me dijo también lo de. Sí, no, sí, pues el Newcastle ahora dispara con dinero árabe. Bueno, después el Newcastle fichó a Isaac. Sin ningún tipo de problema. Entonces va a disparar a todo lo que metafóricamente, a todo lo que se pueda. Entonces ya fichó a Isaac por 70 millones de euros, si no recuerdo mal, ¿no? Hombre, que el Sevilla, creo que la cláusula de En-Nesyri está en 80. Creo que si el Sevilla es capaz de sacar una cantidad parecida por En-Nesyri, estaríamos hablando de, bueno, sin duda la mejor venta de la historia del Sevilla por número, una auténtica barbaridad. Es unido a la clasificación Champions. Pues si lo vende por 80 millones de euros sería probablemente. No, estoy diciendo una barbaridad, si se cumpliese. Pero que evidentemente yo creo, si En-Nesyri es listo, creo que es un fútbol que le viene bien. Fútbol inglés le viene bien a futbolistas como En-Nesyri, como Fernando Torres. Quizás fue por esa. Claro, sí, 70. Bueno, hay un fútbol de muchos centros laterales. Muchos centros laterales. Va muy bien. Efectivamente. No, que es su mejor virtud, el remate de cabeza. Futbolistas que son como Fernando Torres, futbolistas torpes con los pies, pero que al espacio son una barbaridad. Físico. Entonces, físicamente, el fútbol inglés es un fútbol de corre-calle, sí, con menos calidad, pero más intenso. Entonces, a ellos les va a venir bien. ¿Qué ocurre? Que evidentemente estamos viendo el rendimiento de En-Nesyri, que no se nos vaya, ha rendido año y medio en el Sevilla, año y medio, su primer año y esta media temporada, rendido por derecho, yo creo que no tiene ningún problema. Porque además yo creo que el Sevilla tiene que tener cero dudas, sobre todo porque lo ha dicho Chema, porque ha pasado mucho tiempo pensando, quiero venderlo, y el futbolista nunca ha querido. Y ahora es cuando se abre ese abanico y parece que el futbolista está dispuesto a hacerlo, porque además evidentemente esa es la noticia, el futbolista también no será tonto, ¿no? Si el Newcastle quiere llegar aquí y le pone por delante lo que pone el Newcastle, pues vámonos, ¿no? Para St. James Park, ¿no? Bueno, teníamos muchas cosas también de las que hablar, pero rápidamente la Junta de Accionistas, convocada para el 27 de julio, es una piedra en el camino ahora esto, sobre todo teniendo en cuenta la planificación deportiva que hay que realizar, pero yo creo que se va a repetir el mismo escenario que las anteriores, no va a poder votar José María del Nido, además también ha sufrido un revés judicial hace poco, y eso va a ser la tónica, ¿no?, de esa Junta de Accionistas también del Sevilla. Es que, bueno, el punto del orden del día es el cese del Consejo de Administración, el siguiente es el nombramiento de un nuevo consejo. Es que yo creo que esto va a ser rápido. O sea, en el momento en el que yo sinceramente creo que, tal y como está la situación, entiendo que a Del Nido no le dejarán votar ese punto de manera independiente a la de los actuales dirigentes del Sevilla. Al paquete que representa a su hijo. Y posteriormente, pues Del Nido entiendo que volverá a acudir a los juzgados por esto, ¿no? O sea, yo creo que este tema está absolutamente judicializado y esto es simplemente, pues bueno, otro más de lo mismo, ¿no? Sí. Del Nido intentará, evidentemente, pues bueno, él va a jugar sus cartas, intentando, bueno, aquí las dos partes, aquí cada parte entiende que tiene la razón y esto lo tendrá que resolver un juzgado de manera definitiva, ¿no? Pero claro, mientras tanto, mientras hay recursos y hay este tipo de situaciones, pues nada, así seguirá la situación. Totalmente. Bueno, nos vamos a marchar a publicidad. Antes, recomendándoles que si necesitan mecánicos rápidos, mecánicos prestos, pues la mejor mecánica rápida la pueden encontrar en el grupo La Negrilla y sobre todo también los mejores neumáticos de ocasión. Acudan con los problemas que tengan en su coche, se lo reparan a la perfección y de una forma muy rápida y eficiente. Ahora sí, nos marchamos a publicidad. Nada, 4 minutitos y a la vuelta el bloque del Real Betis Balompié. No se vaya.
Comenzamos ya el bloque de actualidad del Real Betis Balompié, pero antes, si son miembros de nuestra compañía y se traen a un amigo a PTV Telecom, podrán disfrutar de un descuento de 60 euros en su tarifa anual y también podrán elegir entre los regalos que les ofrecemos en el QR que aparece en su pantalla o si lo prefieren entrando en la página web www.planamistad.com. Llamen al 1650, se informan y se vienen con nosotros. Y ahora sí, hablamos del Real Betis Balompié y sobre todo del grandísimo europeo que están realizando tanto Rodri como Miranda, especialmente el extremeño, con 2 MVP seguidos, en los 2 primeros partidos de la Rojita. A mí es que no me gusta llamarle la Rojita. No, hombre, no suena la bien, sub-21, ¿no? La sub-21 queda mejor. La Rosita. La Rojita todavía quedaría más cursi, sí. Pero a ver, es el único futbolista que ha acumulado 2 MVP en las 2 primeras jornadas, no lo ha hecho de momento ninguno. Está jugando por la derecha, no está jugando de media punta, que era lo que se reclamaba. Desde luego lo que ya también ha dejado claro Rodri en alguna que otra ocasión públicamente es que precisamente donde más ha jugado este año es donde le viene peor, ¿no? De hecho lo dijo el otro día en una pequeña intervención que tuvo pública, dijo que él donde juega mejor es o bien en la derecha o bien por el centro. Los buenos partidos que ha jugado Rodri en el Betis, por ejemplo, frente al Real Madrid en el Benito Villamarín esta temporada pasada o frente al Almería, en Almería lo ha jugado como media punta. Los otros partidos que también ha jugado bien lo ha hecho llegando desde la derecha. Es un futbolista que le perjudica jugar en la izquierda, pero que si tiene que jugar Luis Enrique, al que había que desplazar evidentemente por galones, por todo lo que sabemos ya del mundo del fútbol, lo que cuesta un fichaje, un jugador brasileño, etcétera, etcétera, al que se desplaza es a Rodri. Pero yo creo que esto debe servir para la buena relación que tiene el europeo sub-21 con el Real Betis Balompié, porque ya sería casi de estudio el asunto Fabián, el asunto Ceballos, etcétera, le valga en este caso, hombre, si el Betis es capaz de, gracias al europeo sub-21 y después del rendimiento que ha dado, sacar un dineral por Rodri, pues yo creo que es la solución al club. Pero si para que le dé un saltito de calidad al futbolista en la mentalidad para llegar con galones al Real Betis Balompié, ¿no? Porque es un jugador que necesita... Sí, no, quiero decir que si no lo vende, que si no es capaz de sacarle 30 o 40 millones, decía... No, sobre todo porque la plusvalía que deja claro, porque todo depende. Por eso decía que si no es capaz de eso, que era lo que ocurrió con Fabián o Dani Ceballos, que al menos le sirva para dar ese paso al frente, para llegar con galones y dar esa solución que necesita el Betis de Pellegrini, sobre todo en una época que el Betis lo ha pasado muy mal por la baja de Nabil Fekir, ¿no? Entonces, yo lo que creo que es un futbolista mucho más aprovechable de lo que está haciendo en el Betis, pero que también creo que en muchos aspectos no es responsabilidad de Pellegrini, y es que el futbolista no ha terminado de dar ese paso adelante con el Betis, es siempre porque Pellegrini lo ha puesto mucho, claro, muchísimo. Pero es siempre lo que decíamos usted y yo, que lo compartíamos además, rara la cosa que usted y yo compartamos, algo. La verticalidad. Pero era eso, era la verticalidad, y aquí se está viendo un Rodri vertical, un Rodri mucho más diferente y más... sobre todo más valiente que en el Betis. Diferente en el Betis, es que parece que... ¿Está cohibido? Que los galones de Fekir, de Canales, de Borja, parece que le hacen obligar al futbolista a dársela siempre. ¿Un fútbol más asociativo? Chema, un apunte. En el Betis no tiene tanta movilidad por arriba como está encontrando ahora en la selección. Creo que eso también es un punto a favor para que se atreva más. Yo creo que le pasa algo en la cabeza. Que le pasa algo en la cabeza, quiero decir. Que tiene algo de cabeza también esto. Porque yo creo que él se siente en la selección sub-21 referente absoluto ofensivo, y él sabe que los compañeros le dan la pelota a él para que él sea el que cambie la jugada. Y en el Betis no le dan la pelota a él para que él cambie la jugada. Puede ser partícipe de la jugada, pero no se la dan para que él la cambie. Y entonces eso en la cabeza influye. No es lo mismo que tú te sientas en la responsabilidad de, venga, soy yo, y hay futbolistas que se vienen arriba en ese momento, como ocurre con Fekir en el Betis, por ejemplo, que se viene arriba, por ejemplo, futbolistas que cambian en el Betis. Sí. Y a él le está pasando aquí. Y esto es lo que debería hacer él también en el Betis, porque hay que entender que si no, no va nunca a dar un pasito adelante en el Betis. Yo tengo dos lecturas, ¿no? con esto. Una es que creo que ha dejado escapar una gran oportunidad desde la lesión de Fekir, porque podríamos haber visto a este Rodri en el Betis tan determinante como estamos viendo simplemente en este resumen de jugadas, un Rodri protagonista, un Rodri que encara, que da asistencia, que absolutamente determinante en ataque, ¿no? Y haberse consolidado
como un líder del ataque del Betis, ¿no? Que también es cierto que luego está también la figura de Canales, que hay varios jugadores ahí que tienen mucho peso, ¿no? Pero podríamos haber visto, insisto, desde la lesión de Fekir, este Rodri absolutamente desatado, ¿no? Que para el Betis hubiese sido una enorme noticia, pero evidentemente que esté dando este rendimiento con la subrroja, ¿no? No le gusta usar la rojita, la subrroja, que esté dando este rendimiento es una noticia extraordinaria para el Betis, porque es un futbolista que no ha terminado de ser absolutamente indiscutible ni primera espada. Y, hombre, para el Betis que ahora este futbolista levante en el mercado un gran interés con la necesidad económica y imperiosa que tiene el Betis, claro, y yo creo que es un absoluto regalo. Y si no, pues oye, le toca a Rodri decir, aquí estoy yo y lo que he hecho con la sub-21 lo voy a hacer ahora en el Betis. Que eso es lo que se le demanda. A mí lo que pero yo creo que si el Betis llega a una oferta muy importante por Rodri, es evidentemente. Y creo que sobre todo ya en el Betis se están despojando un poco de ese hábito de pertenencia que tienen con todos los canteranos, que se lo quieren quedar y que lo quieren acaparar y que terminen su carrera aquí. Y creo que de una forma un tanto errónea, porque el Betis para crecer necesita vender. Hay una cosa... Y ahora, y perdón, y termino, Rodri es el que ahora tiene Canales, va a volver Fekir, tiene a jugadores más importantes, y no porque no encaje o porque sea malo o porque no tenga calidad, por la realidad económica del club. Perdón, Jesús, pero es que el problema además del Betis de no vender durante mucho tiempo, pero es que se lo están contando ahora, que ahora ha tenido que malvender a algunos futbolistas cuyo valor de mercado Bartra, por ejemplo, es bastante superior a las operaciones que el Betis cerró. Totalmente. Con Bartra y William Carvalho son los ejemplos más sangrantes, pero también el de Alex Moreno. Que el Betis lo que pasa a es que William sí, Carvalho coges 15 todavía millones de euros y demás, no pero que Alex Moreno, el potencial de Alex Moreno y el rendimiento de Alex Moreno en el Betis, hombre, invitaba a una venta bastante más jugosa y sobre todo teniendo en cuenta que el equipo que lo ficha es de la Premier. Y que ahora, por ejemplo, el equipo que lo ficha va a pagar por Pau Torres cerca de 60 millones de euros, ¿no? Que dice el Aston Villa que quiere a Pau Torres. El Betis tiene que tener en cuenta una cosa con Rodri, ¿vale? Porque si viene una oferta de 40 millones de euros, 30 millones de euros, no estamos hablando de absolutamente nada, ¿vale? Pero que se me entienda, hablando de ofertas de 10, 15 millones que podrían ser jugosas. El Betis tiene un problema. El Betis necesita un número de canteranos para jugar en Europa. Básico. Y, por ejemplo, Miranda no cuenta. Miranda no cuenta en esa lista porque salió de muy pequeño del Betis. Tendría un futbolista menos para... Efectivamente. Y llegó ya como futbolista formado, ¿vale? Para que la gente se haga una idea, por ejemplo, un futbolista que llega con 16 años al Betis y pasa por el último juvenil y por el segundo equipo, sí contaría como formación de cantera. Un chico que ha estado hasta los 15 años en la cantera del Betis, desde los 9, pero después se va y le terminan la formación en otro equipo, no cuenta como canterano del Betis, ¿vale? Para que se haga una idea la gente de las listas UEFA, cómo funciona y cómo... Entonces, por eso Miranda no cuenta y por eso sí cuenta Rodri, ¿vale? La cuestión... Eso al Betis le tiene que tener en cuenta, porque las cuentas del Betis no pueden ser, bueno, pues nada, me quedo a Loren y vendo a Rodri. Hombre, si te llega una oferta de 40 millones, quédate a Loren y vende a Rodri. Por la lista. Esa, determinante. Sí, pero bueno, al final lo que hace es perder un futbolista. Claro, en la lista. Sí, si pierde un futbolista. Canterano, pierde un futbolista en la lista. Pero que al final yo entiendo que debe ser una solución importante y sobre todo por los galones eso, porque es que, repito, ya lo dijo Pellegrini en una de las últimas ruedas de prensa, Fekir no va hasta el mes de noviembre. Por ejemplo, claro. Entonces es un futbolista que el Betis necesita a Rodri. Estoy hablando, repito, si no llegan ofertas de valor de 25 millones de euros o nada por el estilo por Rodri. Pero eso hay que tenerlo en cuenta. Y absolutamente con lo que decía Manolo, el Betis lo está perdiendo porque es que lo necesita. La realidad económica del Betis es tan acuciante en este momento que lo necesita. Fíjate que el Betis está siendo incapaz de llegar a un acuerdo con William Carvalho, por lo que sea. Y al acuerdo que llegó nadie... Y sí creo que hizo medio bien lo de Alex Moreno, porque si hubiese ido por menos dinero en verano al Nottingham Forest, el Aston Villa pagó más de lo que iba a pagar el Nottingham Forest. Pero evidentemente estamos ante una situación en la que el Betis debe medir muy bien los tiempos, debe seguir dándole continuidad a Rodri, y yo soy partidario, como en el caso de Guido Rodríguez, y parafraseando a Manuel Pellegrini, que si este futbolista tiene potencial y se le ve que tiene potencial para algo más de 7 u 8 millones de euros, que paguen, pero que paguen bien. Para ahorrarte un sueldo, como diría Pellegrini, repitió hasta la saciedad el año pasado,
No, porque es un futbolista que... No, lo que el Betis tiene que hacer no es pensar en ventas de Rodri. El Betis lo que tiene que hacer es pensar ya que insisto, que es solo futbolístico. Esto solo es futbolístico. Que no juegue Loren ya ni en el primer entrenamiento de la pretemporada, que no lo haga Montoya, que no lo haga William José, si no se cuenta con él, y que no lo hagan tantos futbolistas que al Betis económicamente le están repercutiendo para mal. Una situación parecida a la que hablábamos antes del Sevilla. Sí, el Betis también tiene que acometer, yo creo que el Betis tiene que acometer en esta temporada una remodelación importante de la plantilla. Yo no voy a hablar de revolución, pero casi. 8 futbolistas, claro, que más o menos tienen que salir de Mira, el otro día lo estuvimos hablando, haciendo la cuenta de la vieja, ¿vale? Si te pones a repasar, empezando por el lateral derecho, ya se han ido 2, que son Joaquín y Víctor Ruiz, o sea que ya han salido 2. Pero ahora empezando a repasar por el lateral derecho, Montoya, el primer candidato, en el centro del campo, Paul, porque habrá que hacer caja, el chico no renueva y tampoco es un titular indiscutible ni absolutamente nada. William José, estamos todos de acuerdo que William José es un futbolista que este año se ha ganado el no continuar, a pesar de que el otro año lo hiciese bien. Loren, que vuelve de cesión, a ver dónde colocas a Robert, que vuelve también de estar con el Alavés, y ya al William Carballo, que también es seguro que se va, ya son 8, si llegamos al 30... 9, ¿no? Bueno, 8 o 9. Si llegamos al 30 de junio sin conseguir que aparezca Ayoce también... No, 8, sí. Ayoce es otro. Entonces, estamos hablando de muchos futbolistas que te estaba diciendo que Abner lo mismo. Claro, Abner, que es a lo mejor un futbolista que interesa que salga cedido porque te sale una oferta de mercado de un buen lateral izquierdo. Entonces, claro, es que son casi... Estamos hablando de media plantilla casi, ¿eh? Yo decía, Chema, que no es una revolución, pero casi. Bueno, a ver, digo que no es una revolución porque tampoco el margen económico del Betis es como para, cambiar tantísimo, ¿no? Pero sí que tiene va a tener que vivir de muchos seguidores. Pero tiene que hilar muy fino y tiene un trabajo Ramón Plané importante. ¿Por qué? Porque yo creo que también, fíjate, antes hablábamos de los síntomas de agotamiento de un equipo, ¿no? Esta temporada el Betis que llegó a tener el objetivo Champions, incluso a nivel interno, se creyó en ese objetivo, porque es cierto, había un equipo que se había caído ya de la ecuación, que era el Sevilla, y luego estaba la Real Sociedad. Hubo un momento en el que estaba titubeante a principios de año, a partir de enero. De hecho, yo tengo una teoría sobre eso, que se la he dicho muchas veces a Manuel, y creo que usted también lo habla. Yo creo que Pellegrini, que no se lo toma nadie mal, yo creo que Pellegrini tira la eliminatoria del Manchester, porque en ese momento, en febrero, el Betis estaba en disposición de ser cuarto, y viendo lo que tenía en la plantilla, quiso preferir llegar a ser cuarto que pelearle a Europa. Porque la Real Sociedad a principios de año tuvo un bache, el Villarreal estaba con Setién que parecía que lo echaban, que no cuajaba el proyecto. Sí, que ganaba en el Bernabéu y perdía con el Valladolid. Claro, luego es verdad que la Real vuelve a recuperar su potencial, el Villarreal despega de manera definitiva. Absoluta. Y además con rendimientos individuales extraordinarios, como Jason, Chukwueze. Y el problema del Betis es que pasa de acariciar el objetivo Champions a correr el riesgo de quedarse fuera de Europa. Porque la lesión de Fekir fue un drama y porque luego esta temporada hemos visto rendimientos de jugadores importantes de la plantilla pobres. Borja Iglesias, Canales a ratos, luego la lesión de Fekir evidentemente que le quita del mapa. Y Juanmi al ostracismo, jugadores que habían sido muy importantes en la época de Manuel Pellegrini. Ha terminado muy bien, pero un par de meses tras el Mundial de Guido Rodríguez. Claro. Muy malos. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Que al final no han estado a la altura. Ahora lo que pasa es que al final ha sido el mejor del equipo. Que al final hay un entrenador que vuelve a conseguir colocar al Betis en Europa por tercer año consecutivo, que tiene un mérito extraordinario porque el Betis no lo había hecho en todos los años anteriores. Pero claro, yo creo que es el momento de decir, oye, si queremos que esto coja impulso, aquí ya hay síntomas de que hay que cambiar cosas en la plantilla y recuperar potencial, porque creo que es lo demanda. Veremos, porque no se sabe absolutamente nada de la ampliación de capital, que yo creo que no se va a dar.
También había rumores de, bueno, pues un movimiento económico importante que iba a permitir que el Betis fuera con mayor alegría al mercado. Tampoco se está dando, o tampoco tenemos noticias al respecto, así que tendremos que estar muy atentos de lo que ocurre en el Real Betis Balompié y de, bueno, pues esa mini revolución. No vamos a llamarla revolución. Por cierto, sí, muy buena pinta la nueva ciudad deportiva. Sí, eso sí. Muy buena pinta en ese último vídeo que nos han ofrecido. Espectacular, espectacular. Bueno, nos tenemos que despedir ya del programa de hoy. Jesús, amigo, muy buenas. A ti, amigo. Así que muchas gracias. Encantado de compartir otro ratito contigo. Cuando usted quiera. Pues ya te Esto no es trabajo. No, esto no es trabajo. Totalmente. Chema, gracias, amigo. Un placer como siempre. Bueno, y gracias también a Valentín, a Josema, que tras las cámaras pues han dirigido también este programa. Nos vamos a marchar deseándoles una feliz noche y emplazándoles al lunes que viene a partir de las 9 de la noche en más Zona Deporte. Hasta luego.